El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tuvo una visita sorpresa. Una visita sorpresa, así es como la mayoría de los medios de comunicación califican la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Blinken llegó tranquilamente a Kiev a comer una rebanada de pizza. O bueno, eso es lo que los medios de comunicación señalan que presuntamente ocurrió en Ucrania. ¿Por qué? Simple y sencillamente este fue el mensaje que se compartió a través de las redes sociales del secretario de Estado Antony Blinken, que supuestamente llegó a comer pizza a Ucrania. A esto llega. Porque no hay otra cosa que hacer en Ucrania. La guerra ha devastado por completo esta nación. Y de acuerdo a diversos medios de comunicación de Occidente, Blinken llegó a Kiev a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con otros altos cargos de este país. En este caso, estamos viendo la comida que tuvo Zelensky con su homólogo ucraniano Dmitry Kuleba. Comieron pizza en un popular establecimiento ucraniano en Kiev y el mandatario, el funcionario, dijo que la comida en este lugar es excelente. La recomendó muchísimo, pero tienen un problema. La mayoría de los ciudadanos no van a viajar a Ucrania, o la mayor parte del mundo, o cualquier ciudadano no va a viajar a Ucrania para ir a comer a este lugar, sobre todo cuando se encuentran en una guerra contra Rusia. Mientras todo esto pasaba, vimos obviamente la llegada del secretario Antony Blinken a Ucrania. Lo recibió obviamente el presidente Volodymyr Zelensky, tuvieron una charla, estuvieron hablando acerca de lo que van a hacer entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Por qué? Porque prácticamente esta guerra está llegando a su fin. En los últimos días hemos visto un avance significativo de las tropas rusas en lo que en algún momento fue el territorio de Ucrania. Entonces el avance del ejército ruso sobre Kharkov, sobre Donetsk, estas regiones que ha perdido prácticamente Ucrania, ponen en alerta a Estados Unidos. Saben que están perdiendo muchos recursos, pero también están perdiendo la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su nación puede utilizar cualquier arma en este momento que le pueda brindar el ejército estadounidense. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque su situación es complicada y necesitan, obviamente, tener el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Según se informó, el secretario le dijo a Zelensky que la ayuda militar se encuentra un poco retrasada, después de, obviamente, que le ofrecieran una deliciosa pizza. El funcionario dice que la ayuda militar va un poco retrasada, que se espera que haga una real diferencia en el momento en el que llegue, para que el ejército ucraniano pueda llegar a la próxima reunión que van a tener la mayoría de los líderes en Suiza. En el momento en el que llegue Zelensky a Suiza, tiene que tener ya una estructura correcta de su ejército, tiene que tener, digamos, un avance significativo en esta guerra. El problema es, y lo habíamos estado platicando en diversas ocasiones, y sobre todo este fin de semana, que Ucrania ya está atacando las zonas civiles de Rusia. Ya no le importa absolutamente nada, siempre y cuando parezca o den a entenderle al mundo que ellos están avanzando en la guerra, que realmente se está avanzando en este conflicto. Blinken dijo precisamente también que ya tienen los recursos que descongelaron de Moscú, bueno, que todavía siguen congelados de Rusia, pero que ya los pueden tomar en cualquier momento, son la prioridad número 1 de Estados Unidos. Ya les prometieron estos $61,000 millones e incluso tienen el propósito de que anualmente se les entreguen $61,000 millones más en los próximos 10 años. Esto con la intención de que la guerra siempre pueda ser financiada por Estados Unidos sin importar el gobierno que llegue a partir de noviembre.
Pero lo que ya le dijo Blinken a Zelensky es que tienen estos recursos, bueno, ya tienen el permiso de utilizar los recursos congelados rusos y que ya se los van a enviar a Ucrania precisamente para hacerle frente a la escasez de municiones, a la escasez de ayuda humanitaria, no, porque no es algo que le interese mucho a Zelensky, lo hemos visto. Incluso desde el inicio de la guerra había personas que buscaban comida en los botes de basura de los grandes almacenes porque no les alcanzaba para comprar ninguno de estos productos. Entonces vemos cómo esta guerra ya está cada vez más lamentable, está cayéndose, pero sobre todo vemos un periodo difícil para Zelensky. Esperemos que esta visita, obviamente, le sirva para algo a Zelensky. Lo que sí podemos observar es el intento de Estados Unidos de entrar de lleno a este país, ahora que está a punto de terminarse lo que es este gobierno de Zelensky, hablando más específicamente el gobierno legal de Zelensky, porque recordemos que su presidencia terminaría aproximadamente este 20 de mayo. Se acaba la presidencia de Zelensky, legalmente hablando, pero él continuaría debido a la ley marcial, a que no invocó a elecciones. Entonces podría haber llegado también Antony Blinken en las conversaciones que tuvieron de forma privada. Podría haber llegado Antony Blinken a exigirle a Zelensky precisamente que realice elecciones, que lleve a cabo elecciones formalmente para que ellos los puedan defender. Porque así funciona esta guerra que crea Estados Unidos, defienden la democracia. Por el otro lado, Ucrania también está realizando ciertas movilizaciones. En otro tema están realizando movilizaciones porque necesitan armas. Ya no solo soldados, pero también necesitan armas que puedan llevar los soldados que están siendo arrastrados al frente de la batalla. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que sea. Pero también el permiso de ciertas municiones que podrían costarle la neutralidad o quizás el no formar parte todavía de esta guerra. Porque finalmente, el utilizar las armas de, por ejemplo, el Reino Unido en este tipo de guerras, dejan a un país vulnerable. A un país que está siendo controlado por Rishi Sunak, que no es muy querido por los ciudadanos del Reino Unido y que obviamente ponen en riesgo la credibilidad y todos los negocios o los acuerdos que se pudieron haber llegado a generar detrás de la escena. En el momento en el que Ucrania utiliza las armas de, por ejemplo, el Reino Unido, los dejan en esta situación vulnerable precisamente porque el Reino Unido tiene que justificar el uso de sus armas que se supone no deberían de llegar al frente de la batalla de Rusia. Pero ya les dieron permiso. Ya la guerra está por terminar, ya la guerra necesita un poquito más de jugo para envalentonar al resto de los países y que todos se enfrenten creando una tercera guerra mundial o simple y sencillamente dejar abandonado a lo que es Zelensky, que es muy probable que esto ocurra debido a que ya está próximo a vencer su plazo como presidente. Pero el Reino Unido ya le dio permiso para utilizar sus armas, cualquier arma suministrada por este país, e incluso para lanzar ataques en la península rusa de Crimea. Diversos periodistas revelaron que el secretario de la Defensa británico, Grant Shapps, considera que esta región de Crimea, que es a la cual le están dando permiso a Ucrania a empezar a atacar, la tienen que destruir. Hay un gran potencial en esta región de beneficios económicos, entonces tienen que atacar Crimea. Porque para el Reino Unido, para la Unión Europea y obviamente para Estados Unidos, esta región que se unió a Rusia en el 2014 es una parte integral de Ucrania. Y prácticamente como es de Ucrania, Ucrania tiene permiso de destruir esta región, esta península, si así lo desea. No importan los acuerdos, los referéndums, las firmas, ellos tienen el permiso para destruir
a esta región. Rusia ya ha lanzado diversas advertencias a lo largo de estos 2 años de conflicto. Les han señalado que podrían tomar represalias ante cualquier ataque de los misiles británicos al territorio ruso. Porque una cosa es utilizar los famosos S-300 de la era soviética, que la mayoría de los países tiene, y lanzarlos contra Moscú. Ok, uno pensaría, es un misil más de Ucrania, uno de los pocos que le quedan, entonces los están utilizando. Ok, pero no, ya sacar a relucir los famosos misiles Storm Shadow, prácticamente le estás diciendo a Rusia, hola, aquí estoy, puedes atacarme de regreso. Porque eso es lo que va a hacer Moscú. Ya lo ha dicho en diversas ocasiones. Vamos a atacar sin importar absolutamente nada. Y esto obviamente a la larga podrían colocar a la mayoría de los países que rodean a lo que es Ucrania, al Reino Unido, en una situación complicada, porque ya veríamos a una Rusia atacando precisamente a territorio del Reino Unido, porque tendrían toda la justificación después de haber recibido ataques por parte de Londres. Y finalmente, antes de irnos, otro de los países que se está movilizando un poco, que está llegando a generar molestias, podríamos decirlo así, molestias a lo que es Rusia. Parece que no se rinden, parece que tienen la intención de complicarle la existencia a lo que es Rusia en un momento en el que Moscú tiene olvidada la guerra, no le interesa la guerra. Vladimir Putin está enfocado en colocar a todo su gabinete, confirmarlos, hacerlos oficiales a todos y cada una de las personas en las cuales el presidente confía, que quizás sea lo más importante lo que esté haciendo en este momento Vladimir Putin, consolidar a aquellas personas que lo van a rodear y principalmente en quien él realmente confía, que quizás sea lo más importante. Pero parece que la intención de diversos países de la OTAN es no dejarlo solo. Ahora vamos a hablar de Polonia, porque este país dijo que no puede darle a Ucrania ningún sistema de misiles Patriot de fabricación estadounidense porque ellos mismos no tienen el sistema completo para su propia defensa. Prácticamente este país está diciendo, si te damos otro misil, si te damos otra munición, si te damos otro sistema por completo, nos quedamos indefensos, nos quedamos sin nada. Y no podemos permitir que Polonia quede desprotegida, sobre todo en un momento en el que están molestando, porque no hay otra palabra para describirlo, están molestando a Vladimir Putin. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, reconoció precisamente que su situación en torno a la escasez de este sistema Patriot podría ser complicado para este país. Kiev ha estado pidiendo, obviamente, a todos sus aliados y patrocinadores occidentales que ya les proporcionen más sistemas de defensa de largo alcance para poder repeler los ataques rusos. Todos sabemos que utiliza estos sistemas en lugar de para defenderse, para atacar el territorio ruso, pero bueno. Las justificaciones siguen vigentes en estos territorios, pero por lo menos Polonia ya reconoció que no tiene las armas necesarias, las armas suficientes para enfrentarse a Rusia. Estamos hablando que uno de los países que se encuentra más cerca de Moscú y que es miembro de la OTAN está completamente indefenso. Completamente indefenso. Polonia apenas acaba de recibir los primeros elementos de baterías tierra-aire Patriot que encargó a Estados Unidos. Hace 7 años. Hace 7 años. Por eso están indefensos. Por eso no tienen forma, o por eso incluso no quieren atacar a Rusia. Sí, se levantan y dicen que Rusia es el enemigo, que vamos a hacer hasta lo imposible por detener a Vladimir Putin, pero en eso queda, en palabras, en un comentario ligero que surge de vez en cuando, pero no tienen forma de atacar a lo que es Vladimir Putin,
a Rusia no tienen armas. Quizás por eso llegamos a ver esta forma de disuadir cualquier intento de los países de la OTAN. Hace ya más de 1 año y medio, si lo recuerdan, hubo un movimiento de un misil que supuestamente era ruso, que cayó en territorio polaco. Estaban llevando a cabo la cumbre del G20 en ese momento y Estados Unidos y todos sus aliados se reunieron, hicieron un cónclave. Estaban listos ya para declararle la guerra a Rusia en cuestión de segundos. Y espérame, amigo, el misil era ucraniano. En este caso, vimos a una Polonia moviéndose rápidamente para ver de quién era el misil. Porque sí, de vez en cuando se hacen los más valientes, se hacen los yo puedo atacar y detener a Rusia en el momento que quiera, pero realmente no es así. Ya no tienen armas, no tienen recursos, no tienen absolutamente nada para poder defenderse de Rusia. ¿Que quieren llevar sus bases militares más cerca? Adelante. Pero en eso va a quedar. En mover una base, gastar miles de dólares haciendo esa cosa ridícula y se acabó. No tienen forma de defenderse de Rusia, ninguno de los países de la OTAN. Y quizás incluso ya hasta el propio Estados Unidos les tenga miedo, porque ellos tampoco quieren una guerra. Estas amenazas de congelar y descongelar los recursos rusos llevan meses y no los van a hacer porque no quieren pelear con Rusia. Quizás sea el momento de entenderlo, pero ya no solo nosotros, sino ellos, los líderes de la OTAN, de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, entender que no van a vencer a Rusia y que es mejor empezar a buscar la manera de llenar de recursos a sus propios países en lugar de a Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.